Antes de comenzar a analizar la pregunta que da título a nuestra enseñanza del día de la fecha, te invito a ir conmigo al pasaje de 2 Crónicas capítulo 14 versículos 1 y 2. Abías durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar, y el país estuvo en paz por 10 años durante sus días. Y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. Biblia de las Américas. A lo largo del tiempo Israel tuvo diferentes reyes, entre los cuales hubo algunos que eran buenos y otros que eran malos. En el caso de Asa, rey de Judá, podemos estar hablando de un rey bueno que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Él ocupó el trono por un periodo de tiempo bastante prolongado. Es interesante notar que el nombre Asa, que deriva etimológicamente del idioma acadio, significa médico. En 2 Crónicas capítulo 16 versículo 12 leemos en la versión Biblia de las Américas: en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Aunque Asa fue un buen rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios, un buen día cayó gravemente enfermo. Aquí cabe hacernos la pregunta: ¿por qué se enferman las personas buenas? El versículo que acabamos de considerar nos muestra un detalle bastante importante como para tener en cuenta. En nuestra enseñanza anterior habíamos visto que Dios también concede sanidad por medio de los médicos y de los recursos que ellos tienen a disposición. Así y todo, nuestra entera confianza debe estar puesta primeramente en Él. Aquí la Biblia nos dice que Asa no buscó al Señor en su enfermedad, sino que recurrió a los médicos. En realidad, lo que hizo Asa no estaba mal, pero él confió solamente en los médicos y no buscó al Señor. Eso nos muestra que lo primero que tenemos que hacer es consultar a nuestro médico divino. Y aunque hagamos uso de la asistencia medicinal humana, ponemos nuestra esperanza principalmente en Dios. Lógicamente que no tiene nada de malo buscar la ayuda de médicos y especialistas en cuanto a lo que humanamente se refiere, pero hay muchos, sean cristianos o no, que confían antes en ellos que en Dios. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesitamos nos habrán de ser añadidas. Mateo capítulo 6 versículo 33. En realidad, este es un principio que deberíamos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida y no solamente en lo que a cosas materiales se refiere. Independientemente de la decisión que tomó Asa cuando estaba enfermo, él era un rey bueno y había hecho lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Por qué es que se enfermó? A menudo nos podemos llegar a hacer esta pregunta también, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que esa mujer tan fiel, que hacía tantas cosas en beneficio de la iglesia, que estaba presente en casi todas las reuniones, que ayudaba financieramente dentro de lo que su presupuesto se lo permitía a cuanta persona que veía que estaba en necesidad, un buen día se enferma y 3 meses más tarde muere? Por otra parte, ¿cómo puede ser que esa otra persona que asiste solo de vez en cuando a la iglesia, que vive dominado por los vicios, que ni siquiera tiene un trabajo estable, que tiene sus relaciones familiares muy desordenadas, recibe sanidad cada vez que oran por ella? Estos dos ejemplos ficticios que acabo de mencionar representan historias reales que cada uno de nosotros conocemos y que nos inducen a preguntarnos si esto es justo. Desde la perspectiva humana podríamos decir que la persona de nuestro primer caso se merecería haber sido sanada y la del segundo caso no, ¿verdad? En realidad no deberíamos pensar de esa manera, porque con
Con eso estamos admitiendo tácitamente que Dios debe actuar de acuerdo a nuestros esfuerzos o merecimientos personales. Dios no le debe nada a nadie y su actuar no está condicionado a nuestros merecimientos. Todas sus bendiciones, entre ellas la sanidad, llegan a nosotros a causa de su pura misericordia. Si fuera que pudiéramos hacernos acreedores de las bendiciones divinas por medio de nuestro buen comportamiento, no estaríamos bajo la gracia. La gracia divina es completamente inmerecida para el ser humano y ella actúa sin hacer acepción de personas. Precisamente la sanidad es una bendición que está fundamentada en la misericordia divina. Aun cuando pensamos que somos tan buenos, o por lo menos más buenos que otros, como para merecernos las bendiciones divinas, tenemos que recordar las palabras de Jesús que dijo: solo Dios es bueno, fuera de él no hay bueno ni aun uno. Por tal razón sus bendiciones no están condicionadas a nuestra supuesta benignidad. Desde hace miles de años el ser humano, hablando en forma general, cree en una religión que está basada en los merecimientos humanos. Esto no es lo que nos enseña la Biblia. El ser humano pretende alcanzar el cielo por medio de sus obras y, de acuerdo a su propio concepto, cree hacerse merecedor del mismo. Hay muchos que, en su propio razonamiento humano, piensan que los que hacen cosas buenas van al cielo y los que hacen cosas malas van al infierno. Pero esa no es la manera de Dios. En Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17, encontramos las palabras de Jesús cuando le respondió al joven rico. Entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esto puede ser aplicado a cualquier otro ámbito, pues hay muchos que siempre se hacen la misma pregunta: ¿qué bien haré para obtener las bendiciones? ¿Qué bien haré para obtener la sanidad? No me malinterpreten, por favor. Una persona que hace el bien va a recibir sus beneficios en la vida, pero esto no es la condición para recibir la sanidad o las bendiciones divinas. La persona que hace el bien siempre habrá de recibir su recompensa y eso le permitirá estar en paz consigo misma, gozar de buenas relaciones con los que le rodean, etc. Sin embargo, Dios no está obligado a bendecirle a causa de sus buenas acciones. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Reina Valera 1995. Observemos lo que le respondió Jesús. Precisamente Él, quien es bueno realmente. Jesús le respondió desde la perspectiva humana. Recordemos que Jesús era perfecto Dios y perfecto hombre a la vez, pues tenía tanto la naturaleza divina como la humana. Hay que tener en cuenta que en algunos casos Jesús es nuestro ejemplo digno de imitar, pero en otros casos Él es nuestro sustituto, quien tomó el lugar que nos hubiese correspondido a nosotros. En este caso en particular, Jesús estaba hablando como nuestro sustituto. Él no está diciendo que Él mismo no es bueno, sino que ningún ser humano es bueno suficiente como para ganarse las bendiciones divinas por ello. Ningún ser humano se puede poner a la altura misma de Dios. Aquellos que no comprenden la diferencia que existe entre el nuevo y el antiguo pacto, o hacen una mezcla de ambos, interpretan erróneamente la frase que tiene que ver con guardar los mandamientos. A través de los diferentes pasajes de los evangelios nos damos cuenta que cuando alguien venía a Jesús y le hacía una pregunta desde el punto de vista de la ley, Jesús le respondía por medio de la ley. Por otra parte, encontramos que aquellos que iban a Él rogándole por su gracia y misericordia, Él les daba eso precisamente. Dicho de otra manera, recibimos aquello que pedimos. Por eso es importante ser valientes en nuestras oraciones y pedirle a Dios grandes cosas. Él nos da de acuerdo a lo que le pedimos. Ningún ser humano es realmente bueno sino solo
Dios. Por tanto, ser bueno o hacer bien de acuerdo a nuestra perspectiva humana no es una garantía para recibir sanidad. Eso quiere decir que los buenos hechos o el buen comportamiento de una persona no tienen relación directa con las bendiciones divinas. Volviendo a la pregunta que formulamos al comienzo, ¿por qué se enferman las personas buenas? La única respuesta posible sería por la misma razón por la que se enferman las personas malas. No hay otra explicación. Todos vivimos en un mundo que cayó en el pecado y por tanto estamos expuestos en mayor o menor medida a sus negativas consecuencias, entre las cuales se encuentra la enfermedad. Jesús dijo que Dios permite que el sol salga sobre justos e injustos. Yo creo que si nosotros como seres humanos tuviéramos la potestad de manejar el sol, lo dejaríamos brillar solamente sobre las personas buenas, ¿cierto? Pero Dios permite que brille también sobre los injustos. Si bien es cierto que, como creyentes, tenemos determinados privilegios en relación a los inconversos, estos no son a causa de nuestro mérito personal, sino que los adquirimos por derecho de nacimiento. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos nacido en la familia de Dios y esto es lo que nos otorga el derecho legal a recibir sus bendiciones, pero nunca a causa de nuestras buenas acciones o buen comportamiento. Nosotros, desde nuestra perspectiva humana, podemos llegar a pensar que una persona buena se merecería recibir sanidad a causa de sus buenas acciones, pero Dios actúa a partir de su pura gracia y misericordia, y no en relación a los merecimientos humanos. La única manera de recibir la sanidad divina es por medio de su misericordia y de su gracia. Habíamos visto que cuando el rey Asa cayó enfermo y aún de gravedad, no buscó al Señor, sino a los médicos. En realidad, eso es lo que hace cualquier persona cuando se enferma, ¿verdad? Tanto si es una buena o una mala persona. Igualmente, por parte de un creyente o un inconverso, todos nosotros somos más propensos a confiar primeramente en otro ser humano que en Dios. Y eso no solo en cuanto al tema de sanidad, sino también en lo que se refiere a cualquier otro tipo de necesidad. Hay muchos creyentes que están acostumbrados a ir en busca de consejería espiritual, lo cual en sí es algo bueno, pero deben tener cuidado de que esto no se vuelva una dependencia. Es más, un consejero espiritual puede brindar ayuda efectiva solamente cuando conduce a la persona a poner su entera confianza en Dios. Por eso deberíamos analizar si confiamos más en los hombres que en Dios. En la palabra de Dios encontramos la historia de Eliseo, quien fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Él se formó junto a su maestro el profeta Elías. La Biblia nos dice que Eliseo tenía incluso una mayor unción que su mismo maestro Elías, a tal punto que durante su ministerio sucedían muchos más milagros. A lo largo de su vida, Eliseo experimentó milagros casi a diario, y así fue hasta el final de sus días sobre la tierra. En 2 Reyes, capítulo 13, versículo 14, leemos en la versión Reina Valera 1995. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte. Podríamos decir que esto no era justo, ¿verdad? Eliseo había sido un hombre bueno que había hecho cosas buenas durante toda su vida. ¿Cómo podía ser que ahora cayera enfermo y de muerte incluso, con todos los milagros y sanidades que habían sucedido en su ministerio? ¿Por qué un hombre tan ungido como Eliseo murió a causa de una enfermedad? La misma pregunta podemos aplicarla a muchos casos parecidos que conocemos en la actualidad. La cuestión es que la unción divina que estaba sobre Eliseo era para servir a los demás y no para él mismo. Dios otorga unción a una persona
persona con el propósito de que fluya hacia los demás. Los dones divinos siempre están para servir a los demás y no para ser utilizados por la persona para su beneficio propio. Es posible que un ungido predicador o ministro del Evangelio, bajo cuyo ministerio hayan sucedido infinidad de milagros y sanidades, pueda recibir el mismo sanidad cuando se enferma? Por supuesto que sí. ¿Cómo? De la misma manera que lo hacen los demás, por la fe en Dios y no a causa de la unción que le fue otorgada para ministrar a otros. En otras palabras, Dios otorga a sus hijos diferentes unciones con el propósito de ministrar a otros y no para ser utilizadas para beneficio propio. De allí, pues, la importancia de que cada uno de nosotros, sin excepción alguna, independientemente de la unción que hayamos recibido para el ministerio, aprendamos a recibir lo que necesitamos directamente de parte de Dios por medio de la fe. Hay que recordar siempre que, por más ungida que sea una persona para el ministerio que Dios le encomendó, los milagros o sanidades no suceden por medio de su mano, sino a causa de la unción divina. Lo que la Biblia nos dice más adelante acerca de Eliseo confirma exactamente lo que acabo de decir. En 2 Reyes capítulo 13 versículos 20 y 21 leemos: Eliseo murió y lo sepultaron. Ya entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Aconteció que estaban unos sepultando a un hombre cuando súbitamente vieron una banda armada. Entonces arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, pero tan pronto tocó el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Reina Valera 1995. Aquí vemos que la unción divina todavía estaba acumulada sobre sus huesos, sin embargo, él no pudo sanarse a sí mismo. Dicha unción había sido puesta sobre él para ministrar a los demás. Repito algo que ya mencioné anteriormente. La única manera de que cualquiera de nosotros, sin excepción alguna, podamos recibir sanidad es por medio de la fe en Dios. Naturalmente que Dios obra por medio de los dones que ha colocado dentro de su iglesia, pero nuestra fe no debe estar depositada en la persona que tiene ese don, sino en Dios. Es interesante lo que nos dice este pasaje, ¿verdad? Un muerto que volvió a la vida simplemente por el hecho de entrar en contacto con los restos del profeta Eliseo que yacían en el sepulcro. Hay otra historia interesante en la Biblia acerca de un rey de Israel que cayó enfermo. Se refiere al rey Ezequías. Vamos a considerarla brevemente para establecer así una comparación con la historia del rey Asa. En Isaías capítulo 38 versículos 1 y 2 leemos lo siguiente en la versión Reina Valera actualizada 2015. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. La Biblia no nos oculta estos aspectos negativos que sucedieron en la vida de los profetas. Estos hechos están relatados allí para que tú y yo podamos ver la manera en que Dios actúa por medio de su sabiduría divina. Cuando más conocemos a Dios, tanto más podemos creer en Él. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a él y le dijo: Así ha dicho el Señor, pon en orden tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró al Señor. En este último versículo encontramos la diferencia entre la actitud de Asa y la de Ezequías cuando fueron atacados por la enfermedad. Asa buscó solamente la ayuda de los médicos, mientras que Ezequías buscó primeramente al Señor. En el relato bíblico del mismo capítulo encontramos que Ezequías dijo: Yo dije, en la flor de mi vida tengo que entrar en el lugar de los muertos. ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos ni estaré con los que viven en este mundo. Nueva traducción viviente. En el momento de mayor desesperación buscó al Señor, puso su confianza
confianza en él, y no solo fue sanado, sino que le fueron añadidos 15 años más de vida. 15 años es un término de tiempo bastante largo en el que se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Vamos a considerar ahora el método que Dios, el médico divino, utilizó para sanar a Ezequías. En el capítulo 38 de Isaías, en el versículo 21, leemos: Isaías les había dicho a los siervos de Ezequías: preparen un ungüento de higos y úntenlo sobre la llaga, y Ezequías se recuperará. Nueva traducción viviente. En otras traducciones, en lugar de llaga aparece la palabra úlcera. Evidentemente, Ezequías sufría de una enfermedad en la piel. Es interesante notar que la medicina moderna habla de los higos, entre otros alimentos con propiedades antioxidantes, como uno de los que ayuda a prevenir y curar diferentes tipos de patologías, incluso el cáncer. La úlcera de Ezequías fue curada con un ungüento de higos. Debemos tener en cuenta que el profeta Isaías le dio las instrucciones que había recibido de parte de Dios, el médico divino. ¿Cómo actúa hoy en día la medicina divina? El Nuevo Testamento nos muestra dos componentes principales, los cuales vemos reflejados en la parábola del buen samaritano. Él curó las heridas del hombre que había sido atacado y golpeado por medio del aceite y del vino, los cuales respectivamente actuaron ablandando y desinfectando la herida. Estos dos elementos nos hablan del aceite de la unción, tal como lo expresa Santiago capítulo 5, y de la Santa Comunión. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo. El Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Biblia de las Américas. Esto que menciona Santiago es una de las maneras en que podemos recibir la sanidad divina, pero no la única. La palabra de Dios hace mención de 7 u 8 maneras más. Algunos ejemplos serían la confesión de la palabra, la participación de la Santa Comunión, simplemente por la fe, entre otras. Por sobre todas las cosas recibimos sanidad por medio de su palabra, la cual es medicina para todo nuestro ser. En Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22, leemos en la versión Biblia de las Américas: que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Por tanto, en caso de enfermedad y de cualquier otra necesidad, acudamos primeramente a nuestro médico divino, nuestro Señor Jesucristo. Amén.